Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Pues nuevamente nos vemos por este medio en esta ocasión para explicarles acerca de la continuación de la clase de relación parásito-huésped, incluyendo los factores de virulencia que estos microorganismos utilizan para poder desarrollarse y con ello la consecuencia pues será afectar al hospedero. Nos quedamos justamente en esta diapositiva donde yo les empezaba a explicar acerca de cómo estaba la asociación de los microorganismos con las mucosas. ¿Por qué específicamente con las mucosas? Perdón. Pues porque son sitios o lugares que se caracterizan por ser las vías de entrada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la boca, la nariz, ¿no? Son vías de entrada ideales porque las mucosas ayudan, favorecen, promueven la unión o la adhesión fácilmente de los microorganismos al tejido, así como la vía genital o la vía sexual, que también es considerada mucosa. Entonces, en este caso les presento un esquema donde estamos viendo en un primer paso cómo una capa de células epiteliales está siendo colonizada. Recuerden que en la colonización no hay daño por los microorganismos que están representados en color moradito. En una segunda etapa, los microorganismos pues ya se adhirieron al tejido. Recuerden que hay tres posibles maneras de adhesión. Está la cápsula, los polisacáridos de adherencia y las fimbrias adherentes. Entonces aquí ya existe cierta adhesión al tejido y en una tercera etapa, no todos, pero es posible que algunos de los microorganismos cuenten con la posibilidad de ser invasivos, que implica migrar hacia otros tejidos, incluso el tejido sanguíneo, para poder diseminarse y pueden migrar o invadir las células intracitoplasmáticamente o también migrar a través de ellas para llegar a otros tejidos. La diseminación entonces habíamos hablado que era una cuestión que se podía dar en el cuerpo a través específicamente de dos sistemas, el sistema linfático y el sistema sanguíneo, porque son vías de comunicación amplia en todo el cuerpo. Aquí lo que estamos viendo es una infección local, es una afta, es una úlcera bucal de las que salen normalmente por algún tipo de daño mecánico, también por acción de las bacterias de la boca y entonces estamos viendo una infección localizada. Sin embargo, ya que se da un proceso de diseminación, podemos observar también que se va a otras zonas donde pueden ser reservorios de algunos microorganismos. Recordarán el caso del herpes, que es un virus que puede alojarse en el sistema nervioso periférico, durar ahí años y posteriormente eh, regresar a causar algún otro tipo de daño, ¿no? Entonces, como decíamos, pues puede haber una infección primero localizada, posteriormente la migración al sistema linfático o a la sangre, a otros tejidos, incluyendo tejidos blandos vitales y finalmente una bacteremia. Y la bacteremia se caracteriza por bacterias en sangre. La bacteremia puede llevar a una sepsis, que ya es todo un shock a nivel sistémico. Habíamos hablado entonces también de la importancia de los factores de virulencia y los factores de virulencia, repito, son todos aquellos mecanismos, procesos, moléculas, estructuras que ayudan a la bacteria a relacionarse con el hospedero, pero en este caso negativamente para el hospedero. Finalmente causarían daño en él. Les presento una tabla de los mecanismos de adhesión de algunas bacterias. Les acabo de mencionar tres. Sin embargo, aquí en esta tablita que obtuve del Murray, vienen los ejemplos de algunos mecanismos de adhesión ya con el nombre, ¿no? Con el nombre de la proteína o con el nombre del mecanismo, del proceso. Vienen nombres de algunas fimbrias, algunas proteínas, específicamente el nombre de la adhesina. Se acordarán que yo les había dicho, la adhesina es una familia enorme de proteínas. Bueno, aquí nos están mencionando específicamente el nombre de cada una de esas adhesinas que participa con ciertas bacterias. Y vemos desde cocos gram positivos, como los estafilos, los strepto, vemos enterobacterias que son bacilos gram negativos, como Escherichia coli, que además tienen una implicación importantísima en el equilibrio ecológico intestinal.
el gonococo, Neisseria gonorrea, un diplococo gram negativo que causa una infección de transmisión sexual, otra que causa sífilis, infección de transmisión sexual, clamidia trachomatis igual, una neumonía y uno para cólera. Entonces estamos viendo tanto el nombre de la adhesina como el nombre del receptor que se une. El receptor estaría en nuestras células y la adhesina estaría en la fimbria de la bacteria. Dentro también de otros factores de virulencia importantísimos, pues son las toxinas. Habíamos dicho que una bacteria es tóxica cuando produce toxinas y es uno de muchos factores de virulencia que pueden tener. En este caso les presento el esquema de una toxina que inhibe la síntesis de proteínas. Específicamente es la bacteria que se llama Corynebacterium diphtheria, por eso es C. diphtheria. Esta toxina de la difteria tiene dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. Estas obviamente están unidas, pero la subunidad B se une a la membrana de la célula y esta unión hace que la célula inicie un proceso de endocitosis. La endocitosis, obviamente mediada por receptores, aquí viene en la línea azul marcada. Cuando la subunidad B se une a la membrana e inicia la endocitosis, es posible que la toxina se integre al citoplasma de la célula y finalmente haya una liberación. En este caso, la subunidad A es la que va a inactivar el factor de elongación en la síntesis de proteínas. Como estamos viendo aquí en el esquemita de manera muy sencilla, pues estamos viendo un ribosoma con su subunidad grande y su unidad chica, un RNA mensajero figurado en esta cadenita color rojo y tachado. Eso significa que la subunidad A inactiva el factor de elongación. La elongación es la segunda etapa de la transcripción. La transcripción es la primera etapa, que es la iniciación, la segunda, que es la elongación, que es elongar, alargar el RNA mensajero, y finalmente la terminación, cuando encuentra el codón de terminación. Si tú inhibes este factor de elongación, obviamente no se sigue sintetizando la proteína y finalmente la célula muere. Esta proteína puede ser infinidad de proteínas, pero finalmente están inhibiendo la síntesis proteica. Otro ejemplo de toxina es cuando estas toxinas se unen provocando una hiperactivación. ¿De quién? En este caso, en este ejemplo, de los canales iónicos que se encuentran en las membranas. Por ejemplo, en este caso, como se trata de Vibrio cholera, de la membrana de las células intestinales. Entonces, esta toxina de Vibrio cholera pues es mucho más grande, consta de muchas más subunidades que en el caso de la toxina anterior. Tiene 2, 4, 6, 7 subunidades de la A1, la 2 y 5 subunidades B. Estas se unen a un receptor específico ubicado en la membrana de las células intestinales y esto hace entonces que ingrese al citoplasma la subunidad A1 y A2. La subunidad A1 es la que va a incrementar el famoso adenilciclasa o la adenilato ciclasa, que a su vez van a elevar el AMP cíclico y con ello van a provocar la apertura de los canales iónicos. Esto a su vez va a generar una fuga de agua y una fuga de iones como el sodio, cloro, potasio, y esto a su vez la deshidratación de la célula. Esto causa que la enfermedad del cólera genere diarreas acuosas intensas. Estoy hablando de muchos episodios en poco tiempo, 7, 14 veces van episodios de diarrea en un día, por ejemplo. Entonces la deshidratación de las células es verdaderamente importante. Aquí viene otro ejemplo de cómo actúan algunos tipos de toxinas, pero en este caso actúa en la unión neuromuscular. Ustedes recordarán que cuando el impulso nervioso viaja a través de la neurona, y esta señal va directamente al músculo, hay una unión neuromuscular. Significa el impulso nervioso llega al músculo y ese músculo recibe la señal para poder hacer pues lo que tenga que hacer, por ejemplo, moverse, ¿no? Entonces, en este caso estoy ejemplificando la toxina de Clostridium tetani. Es una bacteria que provoca el tétanos, que el tétanos es una enfermedad realmente
que puede llegar a ser grave, que puede provocar importantes secuelas. La toxina de Clostridium tetani se llama tetanoespasmina. Y bueno, la actividad de la tetanoespasmina es, como ustedes lo observan aquí en esta rayita amarilla, es pegarse a la membrana postsináptica e inhibir la fusión de estas bolitas que ven aquí, que son neurotransmisores que vienen de la neurona y que vienen del impulso nervioso. Finalmente, recuerden que aquí en la membrana presináptica, en este punto, el impulso nervioso, que es una energía eléctrica, se convierte en una energía química. Aquí los canales de calcio juegan un papel importantísimo. La apertura de los canales de calcio es la señal para que se liberen los neurotransmisores a la membrana, a la hendidura sináptica, que es este espacio de aquí, y bueno, finalmente se liberan los neurotransmisores y deben de llegar a fusionarse con la membrana postsináptica. ¿Qué hace la toxina? Se une a la membrana postsináptica y no deja que los neurotransmisores o estas vesículas que los llevan se fusionen a la membrana. Otro ejemplo también de este estilo es Clostridium botulinum, el del Botox, ya lo habíamos visto en clase. ¿Y a qué se refiere? Pues si se fijan, es una toxina que también tiene 2 subunidades y esta también se une o también actúa en la unión neuromuscular, pero en este caso, esta toxina se une a la membrana presináptica e inhibe la liberación de los neurotransmisores a la hendidura sináptica. Este es otro ejemplo de un factor de virulencia en el caso de las bacterias gram positivas, que son los lipopolisacáridos. Recordarán que los lipopolisacáridos están incrustados en la membrana de las bacterias gram positivas, en la pared, no en la membrana. Y bueno, vean toda la serie de rutas que activa el lipopolisacárido como factor de virulencia, ¿no? Y bueno, llega a importantes afectaciones desde aumentar la permeabilidad, aumentar la permeabilidad vascular, una baja de hierro, fiebre, hipoglicemia, hasta llegar a consecuencias más graves como los shocks, ¿no? Muy bien, esta es otra tablita donde también se ejemplifican algunas toxinas importantes. La toxina del anthrax, ¿no? Que es Bacillus anthracis. Creo que en el laboratorio mencionamos por ahí en bioseguridad porque es una toxina que es en polvito, ¿no? Y que puede ser usada como bioterrorismo. Viene de Bordetella, de la tosferina, también es una bacteria que tiene toxinas. El cólera, la difteria, el botulismo, que ya lo acabamos de ver. Y bueno, viene el organismo que lo produce. La localización, vemos que se localiza en plásmidos y a algunos otros se localizan en cromosomas o algunos otros en fagos. Recuerden que los virus son importantes transmisores de información. La estructura de la subunidad, el receptor celular blanco, es decir, el que recibe esa toxina, y el efecto biológico que provoca la toxina, ¿no? Esta es continuación de esta tablita donde también viene la otra toxina de la pertussis o de la tosferina, la toxina chiga, que es propia de salmonela, de shigella, que es justamente la que provoca las hemorragias en las diarreas, etcétera, ¿no? Y bueno, algunos otros mecanismos o factores de virulencia, como los mecanismos de antimuerte fagocítica. ¿Por qué a las bacterias les importaría que el fagocito no muriera? Porque utilizan al fagocito como un caballo de Troya para poder entrar a otros tejidos. Entonces el fagocito efectivamente hace su chamba de fagocitarla para después eliminarla en el citoplasma. Pero ¿qué pasa? Que esto no ocurre porque las bacterias generan unas enzimas que evitan que el fagocito destruya a la bacteria ya estando dentro de su citoplasma. Y esto también es un factor de virulencia. Entonces, un mecanismo de antimuerte fagocítica permite que las bacterias permanezcan dentro del fagocito sin ser eliminados ni marcados por otra ruta inmunológica y puedan permanecer en el fagocito y además migrar a otros tejidos sin ser reconocidos. Continúo con esta explicación en el siguiente video. Cualquier duda, por favor, anotarla.